Por fin se ha despejado la X. El movimiento que empezó en Facebook hace menos de 2 meses por resolver la ecuación y que ya cuenta con más de 1100 amistades, por fin nos ha dado la solución. Aragonexistas. Casi 400 personas han acudido esta noche a la presentación de esta nueva asociación que se ha celebrado en el Ópera Club de Zaragoza. Entre los asistentes figuraban muchas personalidades aragonesas. El acto de presentación ha sido dirigido por el periodista Carlos Espatolero. La primera persona en subir al estrado ha sido la presidenta de la asociación, Susana Aperte, quien ha sido la encargada de dar la bienvenida a los asistentes y explicar detalladamente qué es, quiénes son y para qué se han asociado los aragonexistas. Bueno, pues la finalidad es sobre todo valorar esta tierra a la que tanto amamos y que estos días aragonexistas nos hemos dado cuenta de que hay mucha gente que realmente valora esta tierra de verdad, pero bueno, necesitaba un poco de impulso para realmente hablar en mayúsculas porque Aragón lo merece. Hay muchísima gente, hay gente del mundo del arte, de la cultura, de la empresa, de la universidad, de la administración, incluso en definitiva de la sociedad aragonesa. Pues vamos a hacer diferentes actividades culturales, lúdicas y sobre todo reivindicativas. Vamos a hablar fuerte. Tras el discurso de bienvenida, el actor Luis Felipe Alegre ha deleitado a todos los asistentes con la lectura de un manifiesto aragonexista cargado de humor, sentimiento y orgullo aragonés. El acto ha finalizado con la entrega de un premio distintivo al famoso bailarín y coreógrafo Miguel Ángel Berna, que ha consistido en la escultura de una rana cedida por el artista Miguel Ángel Arrudi. Una vez finalizada la parte más institucional del evento, los asistentes disfrutaron de la noche acompañados del vino de Ray, cedido por Covinca, la Sociedad Cooperativa de Longares.